Hermanos, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo abunde en el corazón de la iglesia. Hace algunas reuniones empezamos a considerar una serie llamada La familia, el diseño de Dios, ¿sí? Vimos nosotros en esa primer reunión cómo la familia fue hecha, Dios hizo la familia a imagen y semejanza del propio ser de Dios. Dios es un ser en comunión y de la misma manera creó a la familia, creó al hombre lo creó en comunión. Y Génesis 5:1 nos dice que Dios llamó el nombre de Adán y Eva como hombre, ¿cierto? Entonces el hombre y la mujer es una unidad y le dijo a ese hombre y a esa mujer que se multiplicasen, ¿cierto? Entonces vimos que una de las intenciones que tenía Dios con el primer hombre y la primera mujer es que los iba a hacer a su imagen, pero el hombre y la mujer, Adán y Eva, debían multiplicar la imagen de Dios sobre la tierra. Y en relación a ese aspecto, entonces consideramos la segunda reunión donde vimos el matrimonio, el diseño de Dios. El matrimonio no fue algo que a un pensante se le ocurrió cuando no tenía nada que hacer. El matrimonio fue algo que salió del propio corazón de Dios, porque el matrimonio es una alegoría, una representación de algo supremo y sublime, que es que Cristo con la iglesia. Y en ese relacionarse de Cristo con la iglesia hay algunas características que Dios quiere reproducir en el hombre y en la mujer. En el hombre quiere reproducir unas características propias del varón, que es Cristo, y en la mujer quiere reproducir unas características propias de la iglesia. Entonces, en esa relación de comunión y de amor hay unos rasgos que es lo que estamos empezando a considerar, que son los deberes y los roles propios del hombre y de la mujer en el matrimonio y en la familia de Dios. En la tercera reunión vimos la misión del matrimonio, vimos algunos aspectos de los cuales deben ser característicos de cualquier matrimonio cristiano. No alcanzamos a verlos todos, pero vimos algunos aspectos. Y en las dos reuniones anteriores vimos entonces los deberes, roles y responsabilidades del varón y del esposo en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, estos roles y estos deberes son característicos de Cristo y de la iglesia. Nosotros los estamos presentando porque los encontramos en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos revela a nosotros cómo debe ser nuestro andar, cómo debe ser nuestro vivir, nuestro comportamiento, nuestra vida en esa relación matrimonial y en esa relación de familia que está compuesto de padre, madre e hijos. Hoy, entonces, vamos a continuar con este aspecto. Vamos a ver los deberes de la esposa en Cristo. Vimos los deberes del esposo en Cristo. Dios mediante veremos los deberes de los hijos en Cristo. Vamos a verlo relacionado con los solteros, con las viudas y con los ancianos. Y vamos a verlo relacionado con el yugo desigual y con el divorcio, que son aspectos que hacen parte, que se ven muy a diario lastimosamente en nuestra sociedad. Entonces debemos ver qué ha dicho Dios acerca de ese asunto para saber nosotros cómo debemos conducirnos allá. Entonces dijimos que se llama los deberes del esposo en Cristo, los roles del esposo en Cristo, los deberes de la esposa en Cristo y los roles de la esposa en Cristo, los deberes de los hijos en Cristo y los deberes y los roles de los hijos en Cristo. ¿Por qué utilizamos la palabra en Cristo? Porque es la única manera que pueden cumplirse. Fuera de Jesucristo no se puede cumplir lo que Dios está demandando en la palabra para el esposo, para la esposa y para los hijos, ¿sí? Entonces vamos a empezar leyendo nuestro texto base que ha sido Efesios 5, versículo 18. Así como cada una de las personas en el seno de la deidad, en el seno trinitario, tiene un rol, siendo la familia divina, que eso es lo que vimos en la primera reunión, que Dios es una familia, donde está el Padre, donde está el Hijo y donde está el Espíritu Santo. Cada uno de estos integrantes de esta familia divina tiene roles. De la misma manera, cada uno de los integrantes en la familia cristiana tiene roles, ¿sí? Entonces, vamos a mirar hoy los roles y los deberes de la esposa en Cristo. Empecemos leyendo Efesios 5, 18. Entonces, antes de que podamos nosotros considerar y hablar propiamente de los deberes de los esposos, de las esposas y de los hijos, debe haber un cimiento para que eso pueda tener una realidad, para que eso pueda ser palpable. Y el cimiento es que este versículo que nosotros vamos a leer. Efesios 5, versículo 18.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hemos repetido en las reuniones anteriores que la palabra ser lleno es la palabra griega pleruste, viene de pleró, que significa llenar hasta arriba, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en nuestro tiempo es que para empezar a poder desarrollar esas relaciones matrimoniales, esas relaciones familiares, debe haber un cimiento. ¿Cuál? Ser llenos del Espíritu Santo. Martin Lloyd-Jones traduce en su libro La vida en el Espíritu así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino continuad, sed llenos del Espíritu Santo. O sea que este aspecto de la llenura del Espíritu Santo debe ser un constante en la vida del cristiano. ¿Cuál es una de las características que un cristiano está lleno del Espíritu Santo? La obediencia a su palabra. Esa es una de las características que tiene una cabida la palabra de Dios en su corazón sin ningún inconveniente, hermanos. Amén. Entonces, verso 19. Entonces, cuando estén llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, dando gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo se va a dar ese sometimiento? Con la base de la llenura del Espíritu Santo. Y de la misma manera los versículos que siguen. ¿Cuál? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y así sigue todo el capítulo. Pero todo ese capítulo, todos estos aspectos prácticos de la vida familiar pueden hacerse realidad sobre la base de la llenura del Espíritu Santo. Nadie en su fuerza propia natural va a poder cumplir lo que el Señor está demandando. Empezando porque el hombre sin Cristo no puede amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y para empezar, la mujer no puede estar sujeta a su esposo porque ella no va a saber, a menos que mire a Jesucristo y esté llena del Espíritu Santo, no va a saber cómo es que la iglesia se sujeta a su Señor. Entonces, vamos a ver al menos unas 4 o 5 prioridades de una esposa piadosa en la casa de Dios. 5 deberes y roles que se deben hallar en nuestras amadas hermanas en la iglesia. Vamos a leer el primero, que ya lo hemos leído en reuniones anteriores, que se le dijo al esposo en repetidas ocasiones, ahora también se le dice a la esposa. Tito, capítulo 2, versículo 3. El libro de Tito nos habla mayormente de estos deberes que tiene la esposa cristiana en la casa de Dios. Una mujer piadosa en la casa de Dios debe tener estas características que el Espíritu Santo ha ido forjando a través del acercamiento de ella por el Espíritu a la palabra. Tito, capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Estas son las hermanas que tienen un tiempo caminando con el Señor. Entonces el apóstol Pablo por Timoteo le dice a ellas: sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces ellas, cuando el Espíritu Santo está hablando acá de que tienen que ser maestras del bien, el verso siguiente nos va a empezar a explicar cómo deben ser maestras del bien. Verso 4. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, una de las tareas de nuestras hermanas ancianas que tienen años caminando con el Señor por la experiencia propia del Espíritu Santo es que deben enseñar a las más jóvenes ¿a qué? A que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Esta palabra amar a sus maridos es una sola palabra en el griego y es la palabra griega philandrus. Es la palabra griega philos, que es amigo, y aner, que es esposo. Traduciendo esta palabra, amador de su esposo. La palabra philandrus se refiere al hecho voluntario de un amor determinado que no está basado sobre el valor de un esposo, sino en el mandamiento de Dios, y que es extendido por el corazón afectivo y obediencia de una esposa. Entonces, así su esposo
sea una combinación de cocodrilo con serpiente, debe amarlo. Porque de la misma manera la esposa debe amar a su esposo, no en razón del amor que él le brinda, sino en razón del cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, a medida que el esposo va amando a su esposa, ese amor va a empezar ¿a qué? A recircular. Así como el padre ama al hijo y el hijo ama al padre, ese amor empieza a recircular en el seno trinitario por el Espíritu Santo. De la misma manera, el esposo al brindar el amor a la esposa, entonces la esposa va a devolver su amor, ¿sí? De la misma manera, si el esposo no brinda amor a la esposa debe cumplir el mandamiento de amar a su esposo. Y a través de ese amor, entonces va ganando el corazón de su esposo. El amor es el único camino, no hay más caminos. Es el amor, ¿cierto? Entonces, como lo dijimos en la reunión anterior, en términos prácticos, ¿cómo puede la esposa demostrar que ama al esposo? Ya dijimos nosotros que la esposa se siente amada de acuerdo al tipo de persona. Hay esposas que se sienten amadas cuando su esposo es muy detallista. Hay algunas que no les gusta el detalle y no se sienten amadas con el detalle, pero solamente se sienten amadas porque su esposo pasa tiempo con ellas. Entonces varía mucho ese amor manifestado de acuerdo a cada persona. Entonces el esposo, a medida que va conociendo a su esposa previamente en su relación de noviazgo, va entonces a percibir la manera como su esposa se va a sentir amada. Y entonces el Espíritu Santo va a guiarlo a que se cumpla ese aspecto. Entonces vamos a mirar algunos aspectos prácticos de cómo algunos esposos pueden sentirse amados por su esposa. Vamos a Efesios 5, versículo 33. Por lo demás, hermanos, en el mismo contexto de la llenura del Espíritu Santo, cada uno de vosotros ame también a su mujer. El manuscrito griego dice propia mujer. Como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra griega para respete es la palabra griega fóbete, viene de fobeo y significa literalmente temer. Denota aquí reverencia y respeto, no miedo. ¿Por qué debe tener reverencia y respeto? Por su persona y por su posición. ¿Cuál es su posición? Lo vimos en la reunión anterior, cabeza del hogar. ¿Sí? Entonces, hay algunos hermanos que se sienten amados cuando su esposa los respeta. Entonces aquí es una manera práctica de demostrar la esposa que ama a su esposo. ¿Cómo? Cumpliendo el mandamiento de respetar a su esposo. Hermano, y la propia creación sugiere ese respeto. ¿Por qué? ¿Quién fue creado primero? ¿El hombre o la mujer? Según 1 Timoteo 2:13, primero fue creado el hombre. ¿Y la mujer fue tomada del hombre o el hombre de la mujer? La mujer fue tomada del hombre, lo dice 1 Corintios 11, versículo 8. Y la mujer fue tomada para el hombre. Entonces, en la creación nos está mostrando a nosotros que efectivamente Dios colocó al hombre como cabeza de su hogar. Y la mujer entonces debe un respeto al orden de la creación que Dios tiene, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un ejemplo práctico también del respeto que se debe a la esposa, al esposo, utilizando un mismo texto de la Escritura. Vamos a leer Esther capítulo 1. Vamos a leer solo un versículo. El contexto es que el rey Asuero, que es el mismo Jerjes II, hizo un banquete, invitó a todos los más prominentes de sus gobernantes, de sus comandantes, de Media y de Persia. Y entonces, cuando estaba contento por el vino, mandó a llamar a la reina Vasti, porque la reina Vasti dice que era muy hermosa, entonces quería presentarla ante todos sus comandantes, sus generales, ante sus príncipes, ¿cierto? Entonces Vasti también estaba en otra reunión por allá, tenía otra comida, tenía otra fiesta con todas sus amigas. Entonces viene uno de los eunucos y le dice: Vasti, el rey te necesita, preséntate ante el rey. Y Vasti no se presenta ante el rey. Entonces, ¿qué sucede? Los consejeros del rey le dicen que saque un edicto imperial, ¿cierto?
que de en adelante ninguna mujer puede irrespetar a su marido, ¿cierto? Eso se sacó como edicto imperial. Pero ya el Espíritu Santo lo da como un mandamiento propio, porque el Espíritu Santo nos muestra la manera en que nosotros podemos tener una convivencia pacífica a través de la dirección de Él por su palabra. Entonces leamos este versículo, el 20, y leamos la parte B. Vamos a leer todo el versículo, pero nos vamos a centrar en la parte B. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Entonces, una manera práctica de la mujer demostrar que ama a su esposo es respetando y dando honor ¿a quién? A su esposo. Esta es una manera de cultivar el amor en el esposo, la manera como la esposa lo respeta. Esta es una buena manera de cultivar el amor del esposo, que el respeto que la esposa le está presentando por lo que él representa, ¿cierto? Entonces el patrón para el respeto de la esposa piadosa es el respeto que tiene la iglesia para con Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Al acercarnos nosotros al Señor Jesucristo, nosotros no nos acercamos a Él de una manera irreverente, no nos acercamos a Él con desdén, nos acercamos a Él con respeto, reconociendo que Él es el Señor. Entonces nosotros miramos este actuar en la palabra del Señor para nuestras relaciones familiares, hermano. Amén. Entonces, uno de los primeros aspectos de acá que nos presenta la Escritura es el respeto que se debe la esposa al esposo, y es una manera práctica de demostrar que lo ama. Hay muchísimas maneras, porque también la esposa debe ver la manera como el hombre también se siente amado. Si ve que el hombre se siente amado, siendo respetado, entonces la esposa debe proceder por el mandamiento del Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, ese primer aspecto vemos acá, el respeto. Vamos a un segundo, que es el que vamos a considerar casi toda la reunión, porque la Escritura habla muchísimas veces acerca de este aspecto. Y me imagino que ya las hermanas saben a qué se estamos refiriendo, ¿cierto? Vamos a Efesios 5, versículo 21. Ya leímos el Efesios 5, 18, sé lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver este segundo aspecto. Segundo deber o rol de la esposa, sujetas o sumisas. Cuando nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo, como dice Samuel Pérez Millo en su comentario al libro de Éfesos, su ordinación. Esto es la aceptación del orden que Dios establece para el hogar, para que la familia funcione convenientemente. Nosotros pudiésemos decir que la familia hubiese funcionado mejor si lo hubiésemos hecho de esta manera o de esta manera. Pero como el diseñador de la familia es Dios, como el formador del hombre y la mujer es Dios, entonces nadie más que Dios puede determinar entonces la manera en que la familia va a tener una mejor convivencia. Y uno de esos aspectos que nos va a presentar la Biblia por muchos pasajes, y cuando la Biblia habla muchas veces de un aspecto tenemos que prestar mucha atención, es la sujeción de su esposa a su esposo. Efesios 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ya sabemos, el 18 nos dice previamente, llenos del Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, aunque en los manuscritos griegos más antiguos no dicen estén sujetas, solamente dice las casadas a sus propios maridos, pero se sobreentiende que debe ser sujeción del verso anterior. El verso anterior dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Entonces, este sometimiento no es un asunto que es solamente de la mujer, sino que es un asunto propio de la iglesia. Y la iglesia se va a someter, los hermanos nos someteremos los unos a los otros en el temor del Señor, en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, el Espíritu Santo no nos deja en el aire la manera en que lo debe hacer. El Espíritu Santo nos aterriza y nos dice,
mujeres, sométanse a sus maridos. Pero no nos deja a nosotros la imaginación de la manera que eso tiene que ser o debe llevarse a cabo, sino que nos coloca un sustento y un piso y nos dice como al Señor, ¿cierto? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Cómo termina el texto? En todo lo que conviene al Señor, naturalmente, ¿cierto? Y sumemos un versículo que es un texto paralelo, Colosenses capítulo 3, 18. Colosenses 3, versículo 18, que es un versículo paralelo que nos habla de lo mismo. Entonces, si vimos acá en estos 3 versículos que leímos, aparece 2 veces la palabra sujeta y una vez implícita, ¿cierto? Ahora este versículo nuevamente. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces ya en Efesios nos dijo Pablo, como al Señor, y acá nos dice cómo conviene en el Señor. Nosotros, para entender estos aspectos, debemos también entender primeramente el aspecto histórico de la carta a los Éfesos y la carta a los Colosenses. La mujer en el mundo griego de aquel tiempo no tenía mucha preponderancia, no era muy tenida en cuenta, ¿cierto? El Espíritu Santo, por medio de Pablo, en Gálatas empieza a darle un valor, el valor que Dios le da a la mujer, y empieza a decir una frase muy revolucionaria en su tiempo: en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Eso era revolucionario en su tiempo porque la mujer estaba relegada a una condición, ¿cierto? Ahora el Espíritu Santo entonces empieza a decirnos por medio del apóstol Pablo de que las casadas deben estar sujetas a su marido como al Señor, y luego nos repite en Colosenses, como conviene en el Señor. Entonces aquí está claro que esta sujeción se hace como al Señor. O sea, no solamente en el Señor, no solamente como nuestra posición o la posición que tienen nuestras hermanas en Cristo, ¿cierto? Ahí sí conviene en el Señor, sino como al Señor en razón a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, como cabeza y Señor de la iglesia, ¿sí? Entonces, la manera, lo que quiere decir el verso acá, el sentido del verso, es que las casadas se sometan a sus propios maridos como parte de la sumisión al Señor, ¿cierto? Hay una manera en que nosotros, la iglesia, nos sometemos al Señor. Nuestras amadas hermanas ven la palabra, ven la iglesia, ven la Biblia, para que de una manera semejante puedan someterse a sus maridos, ¿cierto? Porque hay unos límites. Nosotros tuvimos un caso cuando estuvimos con los hermanos en Venezuela. Una hermana se nos acercó y nos dijo que tenía un esposo que era santero. Y ella, temiendo al Señor, conociendo lo que dice la Biblia, me dijo: hermano, la Biblia dice que debo someterme a mi esposo. Y yo, claro, hermana, así lo dice la palabra. Pero mi esposo es santero. ¿Qué pasa cuando me invita a adorar al diablo? Yo le dije: no, ahí tiene unos límites, porque ese es como al Señor y como conviene en el Señor. Entonces hay unos límites establecidos para ese sometimiento. Entonces, de la misma manera, las mujeres, nuestras amadas hermanas, miran al Señor y miran el sometimiento de la iglesia. Entonces las casadas se someten a sus propios maridos como parte de la sumisión al Señor. Entonces, la esposa debe sujetarse a su esposo como la iglesia respeta y está sujeta a Jesucristo. Esa es la manera, hermano. Por eso es necesario, imperante, menester, que no solamente los varones estemos en la palabra de Dios, sino también nuestras amadas hermanas estén conociendo el consejo y el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de ellas para que ellas puedan reproducir en el hogar, para que pueda tenerse una convivencia, la convivencia que Dios quiere que se tenga en el hogar? Entonces dice que se sometan a sus esposos en todo, ¿cierto? Es en todo. Hace referencia a lo que es agradable, a lo grande, a lo pequeño, en todas las cosas que convienen en el Señor. Sí.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 basa la sujeción de la esposa al esposo en la creación. Recuerden que cuando hablamos acerca de la cobertura, el apóstol Pablo empieza a hablar de Dios como cabeza, de Cristo como cabeza del varón y el varón como cabeza de la mujer, ¿cierto? Entonces Pablo está utilizando la misma creación acá en Efesios, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Esa es una de las razones por la cual nuestras amadas hermanas deben someterse a sus esposos como conviene en el Señor. Sigamos mirando en términos prácticos qué significa que la mujer esté sujeta a su esposo. Vamos a leer un versículo. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Entonces, en términos prácticos, la mujer debe estar dispuesta a someterse primeramente no a su marido, sino al diseño, al plan que Dios tiene para ella en su relación conyugal. ¿Cuál es el diseño y el plan que Dios tiene para ella en su relación conyugal? Sujeta a su marido. Ese fue el diseño de Dios. Cuando se quebranta eso, se quebranta el diseño que Dios trazó y el plan que Dios trazó para la familia. Ahora, si una amada hermana no se puede someter a su esposo, entonces ya no es un asunto de problemas con el esposo, sino que es un asunto que no ha visto el señorío que representa la cabeza suprema de la iglesia, que es ¿quién? Jesucristo. Una mujer se somete a su esposo cuando está sujeta al señorío que representa nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces es un asunto de vida. Por eso hablamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la base, ¿cierto? 1 de Pedro 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Así debe ser el carácter de nuestras amadas esposas. ¿Cómo? Afable y apacible. Que es de grande estima delante de Dios. Porque así, la manera como se vestían en su corazón, también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Qué dice el texto? Estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo? Entonces nos va a traer un ejemplo. O sea, nos va a decir, mire lo que les voy a mostrar. Las mujeres de la antigüedad se ataviaban, tenían un vestido en su corazón y se representa a Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole ¿cómo? Señor. Uno cuando presenta a la esposa dice, le presento mi señora. Y ella cuando lo presenta a uno no le dice, le presento mi señor. ¿Cierto que no? Pero Sara llamaba a Abraham su señor. Lo dice el texto claro, ¿cierto? Y ese es el ejemplo que Pedro está colocando. Como Sara obedecía a Abraham llamándole señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Entonces, Sara consideraba a Abraham su cabeza y Señor. Hermano, pero es que el Señor es solo Jesucristo. Claro que sí. El Señor, Jesucristo es el Señor y es la cabeza de la iglesia. Pero en otro sentido, en otro nivel y en otro aspecto, Abraham era la cabeza y el Señor de Sara. Por eso Sara lo percibía en su interior y se refería a él como, ¿qué necesita mi Señor? ¿Cierto? Esa era la manera en que Sara se refería a él, ¿cierto? Entonces, esta manera en la cual se referían a estas mujeres de la antigüedad era porque había una cultivación del yo interior en sumisión a la palabra del Señor y también a los designios de Dios y al diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar algunos términos prácticos en relación con la sujeción. Por ejemplo, hay algunos ejemplos que podemos colocar de muchos. Acudir primero al esposo antes de tomar alguna decisión. Es muy importante porque de esta manera está reconociendo y respetando el liderazgo espiritual
y a la vez lo está animando a su esposo a mantener la posición como cabeza del hogar. Que eso fue lo que pasó con Eva. ¿Listo? Otra manera práctica, obedecer las instrucciones y sus restricciones que coloca el esposo para su esposa. Que el caso que vemos acá de Sara obedeció a Abraham, que es un ejemplo digno de tener en cuenta. Otro aspecto práctico. Ella pide su consejo y escucha sus reconvenciones. Por ejemplo, cuando Rebeca mandó a Jacob a que consiguiese esposa en sus familiares, primero le consultó ¿a quién? A Isaac, ¿cierto? La mujer sunamita en Segunda de Reyes 4:10, antes de invitar a almorzar, a comer a Eliseo, primero le consultó a su esposo. Entonces, esas son maneras prácticas que se pueden aplicar en nuestras familias para demostrar que nuestras hermanas están sujetas a sus esposos. Otra manera es respetándolo con palabras. Pedro menciona entonces a Sara como ejemplo y muestra cómo se refería Sara a Abraham. ¿Cómo? Señor, llamándole Señor. En un sentido, ¿cierto que sí? En un sentido. Otro aspecto relacionado con la sujeción también es que las esposas, a estar sujetas en subordinación a su esposo en amor, no en tiranía, ni en tiranía del esposo, sino en amor, que es propio, que tiene la iglesia por Cristo por la iglesia. Las mujeres, cuando se someten a sus esposos y no son creyentes, se lo ganan para el Señor. Ganan un alma para el Señor. Entonces vamos a ver que esta sujeción también ayuda a transformar vidas, a acercar vidas a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en 1 de Pedro 3:1. 1 de Pedro 3, versículo 1. Entonces mire cómo empieza esta perícopa. Asimismo, o sea, es una comparación, de la misma manera. 1 de Pedro 3, versículo 1. 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas. Y hemos visto la cantidad de veces que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento utiliza esta palabra. Y tiene razones fuertes el Espíritu Santo para pedir eso. Como tiene razones fuertes el Espíritu Santo para pedir al esposo que ama a su esposa. Ya lo vimos en la reunión anterior, ¿cierto que sí? Y ya vamos a ver cuáles son las razones de Dios. Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Esa sujeción, ese sometimiento en amor, ese sometimiento en cariño, ese sometimiento en cumplir en obediencia a la palabra de Dios, tiene un propósito. En este aspecto que estamos leyendo, cuando el esposo es inconverso. ¿Qué dice ahí el texto? ¿Para qué? Esa es la finalidad. Ese es el propósito. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra, o sea, los esposos, sean ganados sin una palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, cuando una mujer ve la realidad del sometimiento de la iglesia a Cristo y en ella se va forjando eso, ella va llevando esa realidad a su hogar, a su pequeña iglesia, donde el esposo es su pastor. Pero si el esposo es inconverso, igual ella va a llevar esa realidad de sometimiento, porque su esposo, al ver ese comportamiento, al ver ese vivir de ella, va a ser ganada con amor para Jesucristo. ¿Se me entiende? Entonces mire la importancia de este mandamiento espiritual que da el Espíritu Santo a nuestras amadas hermanas. Entonces, ¿cuál es la razón y la insistencia del Espíritu Santo de hablar tanto acerca del sometimiento de la mujer que esté en sujeción o subordinada a su esposo? Y también cuál es la insistencia del Espíritu Santo de la misma manera de decirle al hombre que ame a su esposa, porque lo dice reiteradas veces también, como vimos en la reunión anterior, ese mandamiento para el varón, por causa de la caída, hermano, por causa del pecado. Después de la caída, la mujer tuvo un problema que le cuesta someterse a su esposo. Y el hombre, entre los muchos
muchos problemas que causó el pecado, los hombres también le cuesta mantener el amor hacia una mujer, ¿cierto que sí? Y por eso el Espíritu Santo les cierra la brecha y dice: maridos, amen a su propia esposa. No hay más. Una, su propia esposa. Pero también ahora el Espíritu Santo tiene un mandamiento para la mujer, ¿cierto? Quiero leer el libro de John Piper, que habla de pacto matrimonial, lo que leímos en la reunión, en la primera reunión del esposo. Leamos entonces el libro de John Piper, que se llama Pacto Matrimonial, o John Piper. Dice: cuando el pecado entró en el mundo, arruinó la armonía del matrimonio, no porque hubiese traído a la existencia el liderazgo y la sumisión, sino porque torció el humilde y amoroso liderazgo del hombre y lo convirtió en una dominación hostil en algunos casos y en una perezosa indiferencia en otros, tergiversando la inteligente, dispuesta, feliz, creativa y expresiva sumisión de la mujer en un servilismo manipulador en algunos casos y en una insubordinación desvergonzada en otros. El pecado no creó el liderazgo ni la sumisión, los arruinó, los distorsionó y los hizo desagradables y destructivos. Eso fue lo que hizo el pecado. Entonces, antes de pecado había una unión perfecta, la mujer estaba sujeta a su esposo, ¿cierto que sí? Adán contaba con su esposa, pero esa línea se sobrepasó cuando entró el pecado en el corazón del hombre, ¿cierto? No existía conflicto entre Adán y Eva, pero el pecado entró y trajo el caos. Entonces, cuando viene Jesucristo, viene a recuperar los roles y deberes originales que Dios dio. ¿En dónde? En el huerto. Ahí fue donde Dios diseñó el matrimonio y dio roles a cada uno de las personas, hombre y mujer. Leamos esto para confirmarlo en Génesis 3, versículo 16. Génesis 3, versículo 16. Génesis 3, versículo 16. Después de que el hombre y la mujer pecan, el Señor da un juicio para la serpiente, un juicio para el hombre, un juicio para la mujer, un juicio para la tierra. Verso 16. A la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiero leer la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice así: después Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo tu duro trabajo tendrás también que dar a luz los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. ¿Qué pasó entonces? Eva cruzó el límite que Dios había establecido en los roles del hombre y la mujer. Eva no tuvo en cuenta a Adán, su cabeza, y por sí misma quiso independizarse, tomar decisiones propias sin contar con quién, con su esposo. Y por hacer eso se salió del diseño de Dios, se apartó del diseño de Dios. ¿Y qué sucedió? Entró el pecado ¿en dónde? En la humanidad, ¿cierto? Entonces ya la mujer no le da la bienvenida de manera dispuesta y pronta a la sumisión, sino que hay en ella algo en el cual quiere controlar al hombre. Ella quiere usurpar la autoridad sobre su marido, y eso fue lo que hizo Eva originalmente. ¿Qué hizo? Usurpó la autoridad del varón. Por eso en la casa de Dios los cargos de autoridad se le dan al varón, porque la autoridad es ¿quién? Es el varón. Ese es el diseño de Dios. La mujer también tiene roles en la casa de Dios, tiene servicios en la casa de Dios. Entonces Satanás aprovechó eso, sabía que Eva se había descubierto su cabeza, se había salido de la sujeción que le debía a su esposo, y por eso la engañó. Ella actuó de manera independiente, saliendo de la sumisión amorosa que debía ser parte del compromiso que tenía con su esposo, y por esa causa se llevó la raza entera al pecado. Porque recuerde lo que dice la Biblia: Adán no fue engañado, fue engañada la mujer. Y él, conociendo el mandamiento, transgredió abiertamente la palabra de Dios, y por causa de los dos, entonces, tenemos una raza en pecado. ¿Cierto que sí?
Entonces, cuando ella fue tentada, ella tenía que haberse acercado a su autoridad, que era ¿quién? Su cabeza, su marido, pero sobrepasó el límite y no mantuvo la sujeción que Dios había creado y mostrado en la creación. Entonces, por esa causa, después de la caída, Dios insiste tanto: hombres, amen a sus esposas. Y Dios insiste tanto: mujeres, sométanse a su marido. No en vano, el Espíritu Santo está escribiendo en estas cosas, ¿cierto? Entonces, después de la caída, la mujer en su estado caído no está dispuesta a someterse, sino que quiere ejercer autoridad, controlar a su esposo. Nosotros hemos visto casos en donde nuestras amadas esposas, tenemos matrimonios donde el esposo no toma su autoridad como cabeza y la mujer, no entendiendo algunas mujeres su rol, empiezan a tomar esa posición que no les corresponde a ella. Cuando eso sucede, la esposa debe instar y llevar al esposo a la palabra a que tome su posición como cabeza del hogar. No debe aprovechar esa situación, ¿cierto? No es algo propio de una mujer, es algo propio de la naturaleza humana. El hombre tampoco se quiere someter, pero el Espíritu Santo hace más énfasis en relación con la mujer y sobre todo en relación con su relación matrimonial y en su relación familiar. Entonces, la sumisión de la mujer debe ser el ideal de Cristo con la iglesia. Quiero leer dos términos de sumisión o subordinación. Sumisión, subordinación. Significa, preste atención, que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos, energía a disposición de su marido. Utiliza todas estas habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de su familia. Es una compañera de equipo, pero las decisiones finales las toma ¿quién? El esposo como cabeza del hogar. La sumisión, otra definición, es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. La sumisión es la disposición a seguir la autoridad del esposo y la propensión a someterse a su liderazgo. Por eso Dios dijo, le haré ayuda ¿qué? Adecuada. Entonces Dios dio talentos, dio dones a nuestras amadas esposas para que las lleven a su vida familiar, para que las lleven a su hogar. ¿Para qué? Para que puedan ayudar al hombre a cumplir su propósito y su rol que Dios le dio como cabeza y autoridad de la casa, hermano, ¿sí? Entonces, la Escritura nos repite muchas veces este aspecto que tenemos que llamar nosotros la atención, ¿sí? Entonces, en esta reunión consideramos este primer aspecto, este rol, este deber de la esposa amar a su esposo y unos aspectos prácticos de cómo el esposo se siente amado. Hay muchísimos más, pero por causa del tiempo miramos solo algunos. Y otro aspecto, que la mujer debe estar sujeta a su esposo, ¿cierto? Subordinada a su esposo como cabeza del hogar, porque Dios lo constituyó de esa manera. No fue un invento, no es que Adán se paró y dijo, bueno, aquí mando yo porque yo soy la cabeza del hogar. No, Dios mismo le delegó ese trabajo. Ese fue el diseño, ese fue el plan que Dios hizo. Entonces nosotros como cristianos nos sometemos y decimos amén a aquello a que Dios ha hecho, hermano. Amén. Entonces, en la próxima reunión veremos otros aspectos importantísimos que la mujer debe manifestar como esposa, como su rol de esposa en la familia cristiana, hermano. Amén. Que el Señor pueda guardar la palabra en el corazón y pueda fructificarla, hermano. Amén. Oremos al Señor.